Vamos a repasarla a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. Muy bien, ahora una valiente, que cierre los ojos y lo diga sin verlo. A ver, hermana Jenny, por favor. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. Muy bien. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. Muy bien, hermana Celina, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ponernos de pie y vamos a leer este pasaje. Creo que el Señor nos ha permitido acampar en Génesis, ¿cierto? Porque es el libro del principio, ¿cierto? Del principio, de los orígenes de todas las cosas. Tanto de lo que vemos, ¿cierto? Los cielos, la tierra, todo lo que ha sido creado, y también de la creación del hombre y de la mujer. Y estamos acampando allí para estudiar todo lo que el Señor ha hecho y cómo Dios lo formó y lo hizo con un propósito. Entonces vamos a leer juntas a la cuenta de 3 este pasaje, a la 1, a las 2 y a las 3. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 18:25. Uy, qué mujeres tan juiciosas. ¿Saben leer muy bien? Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, recordemos rápidamente que hemos visto acerca de la creación del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y Dios, quien es el Señor de toda su creación. Este Dios Todopoderoso y Dios que es Señor, amo, ¿cierto? Regente y gobernador de su creación. Él es quien define lo que es bueno, lo que no es bueno y cómo debe funcionar su creación, ¿cierto? En el marco de sus propósitos. Aquí vemos cuando Dios dice no es bueno, no está hablando de que algo anda mal, de que Él creó el mal. Lo que no es bueno es que lo que Él había creado en ese momento, que era Adán, no podía cumplir el propósito por sí mismo para el cual había sido creado, que era fructificarse, multiplicarse, o fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, gobernarla, ¿cierto? Como él solo no podía cumplir ese propósito, entonces, ¿qué hizo el Señor? Creó a Eva, no como un adorno, sino para que pudiese cumplir el propósito, Adán, juntos pudiesen potencializar, magnificar el propósito para el cual había hecho a un hombre y a una mujer, y era glorificarlo a Él y también mostrar la relación entre la Trinidad, entre Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo. Entonces crea esta ayuda idónea que no es inferior, ¿cierto? Porque Él los crea estructuralmente la misma esencia, hombre y mujer, pero con diferentes roles. Estos diferentes roles, estas diferentes funciones también nos muestran la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son un solo Dios en tres personas, pero que cumplen diferentes roles dentro de la Trinidad. Bien, ¿qué pasa allí? Como no se halla ayuda idónea, Él no la halló, porque el Señor le puso a Adán que mirara todo, a todos los animales y cada uno tenía su pareja.
¿verdad? Y él dice, no, yo no hallé a alguien que sea como yo, que sea de la misma esencia que yo, que sea igual a mí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Toma a Adán, ¿cierto? Le quita la costillita y forma a la mujer. Y la forma dentro del jardín, para cumplir un rol específico dentro del jardín. Ayer veíamos que Adán fue formado fuera del jardín y fue introducido al jardín porque Dios plantó el huerto del Edén dentro de su creación, para cumplir funciones y roles diferentes. Muy bien. El Señor toma al hombre, le quita la costilla y hace a la mujer. Pero ¿qué hace? No simplemente, porque yo me imagino que él estaba acostado en el césped, por así decirlo, y él hace que caiga en un sueño profundo, me imagino yo, y hace una incisión quirúrgica perfecta, le saca la costilla y bueno, de la costilla salió Eva preciosa, hermosa, ¿verdad? Pero no solo quedó ahí como que, ay bueno, ahí quedó, mire a ver qué hace con ella. No, él tiernamente, ¿qué hace? La trae a él, se la entrega a él. Le dice, mira, esta es tu Eva, ¿sí? Esta es tu Eva. Y entonces él que dice, esto es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esto, lo que él está diciendo, ella es igual a mí. En esencia somos iguales. Pero también dice que es varón, él la nombra, ¿cierto? El varón, ¿cierto? Ish, y nombra a ella que es varona, Isha. Isha. Ish, fortaleza, Isha, dulzura, ternura, encanto, pero no inferioridad. No inferioridad. ¿Ok? Y eso hace el Señor. Y después de que hace eso, dice el Señor, la palabra del Señor nos dice, por tanto, ya una vez traída Eva a él, hace una unión, Dios mismo, hace una unión entre el hombre y la mujer. Porque el matrimonio es el acto o la obra culmen de Dios en su creación. Dios mismo lleva a Eva y la entrega. Es como el padre que entrega a su hija a su esposo, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí en los matrimonios que podemos contemplar aquí. Así que el matrimonio, vamos a hablar hoy acerca del matrimonio, de cómo Dios diseñó el matrimonio, de cómo fue que Dios lo pensó, lo estableció, y esa es la manera como yo debo pensar acerca del matrimonio, independientemente de la circunstancia en que yo me encuentre o de la etapa en la que yo me encuentre. Yo puedo ser una mujer casada, ¿cierto? Teniendo mi esposo, ¿verdad? O ser una mujer soltera, sin hijos, o ser una mujer viuda, o ser una mujer soltera con hijos, pero independientemente de ese estado en el que yo me encuentre o esa circunstancia, mi pensamiento, mi concepto acerca del matrimonio debe ser el mismo. ¿Y cuál debe ser? Debe ser marcado por la palabra de Dios, no por la circunstancia ni por la situación. ¿Por qué? Porque esa circunstancia y esa situación cambió en un momento de mi vida, pero la palabra de Dios y lo que Dios estableció para el matrimonio no cambia, no cambia. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces Dios dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí podemos ver que la institución del matrimonio no es humana. La institución del matrimonio es celestial. Dios fue el que estableció el matrimonio. El mundo nos vende que el matrimonio es una construcción cultural. Es decir, que el hombre lo pensó, fue evolucionando hasta que ¿qué? Hasta que llegaron y se unieron. No, Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en su mente que iba a crear un hombre y una mujer y que ellos se iban a unir en santo matrimonio, con el propósito de reflejar quién es Dios plenamente, porque uno solo no podía reflejar el carácter de Dios, se necesitaban dos para que al complementarse pudieran reflejar perfectamente el carácter de Dios. Bueno, ahora ustedes tienen unas hojitas allí, unos recuadritos, dice Estelita, no son hojitas, dice ella. Bueno, está bien, me hizo quedar mal, pero bueno, la perdonamos. Van a escribir alguna, miren, rapidito así. Para ustedes, lo primero que les venga a la mente, no lo piensen tanto. Para ustedes, ¿qué es el matrimonio? Tienen, pero nada, a ver, para ustedes, ¿qué es el matrimonio? ¿Todas tienen hojita? Hay algunas que no tienen hojita.
¿Qué es no se pueden chismosear ni nada, no, soy yo, ¿qué pienso acerca del matrimonio? 1, 2, 3, listo, ya, entréguenme las hojitas, a ver, entréguenle. Sí, no tiene, solo una cosa, lo primero que viene a la mente, eso es lo que muchas veces pensamos. ¿Qué es el matrimonio para mí? ¿Qué es el matrimonio? Listo. Mientras van recogiendo las hojitas, vamos a ver si lo que piensan ustedes no es lo que piensa el mundo, sino la palabra de Dios. Porque les voy a decir cómo ve el mundo. Gracias. ¿Cómo ve el mundo? Uy, este escribió un tratado. Muy bien, tú debes tener harto tiempo. Sí. ¿Cómo ve el mundo el matrimonio? Les voy a leer algo que encontré mientras estaba investigando un poco sobre el tema. ¿Listo? Igual ahorita no las voy a leer todas, voy a leer unas aquí y en la casa me voy a deleitar leyendo qué fue lo que ustedes escriben. ¿Listo? Muy bien. Aquí hay una... ¿Listo? Listo. Muy bien, muy bien. Hay que sudarla. Con toda. Toda la potencia. Listo. Muy bien. Gracias, Estelita. Listo. Ven. Bueno, ya déjenla descansar. Listo. Muy bien. Voy a leerles aquí algo que encontré sobre algo que se publicó en un periódico. Dice así: el secreto del matrimonio es no casarse. Y otro decía, decir no acepto, ¿cierto? Es algo bueno. Es algo bueno. Y otro que encontré fue 11 razones para no casarse. Escuchen a ver. Dicen, el matrimonio sigue siendo la misma institución donde el hombre es quien gobierna. El matrimonio beneficia a los hombres y no a las mujeres. El matrimonio te aísla. Habla de que cuando se casan pierden sus amigos y ya no pueden estar obviamente haciendo cosas diferentes a estar en casa cumpliendo las labores del hogar. Pierdes tiempo con tu pareja. El sexo deja de ser bueno una vez estando casados. Cuando no estás casado, puedes dejar tu pareja en cualquier momento. Divorciarse es difícil y molesto. Y esto es lo último que esta persona escribió o estaba publicado. Dice, imagínate esto, si no estás casado, o sea, si tú dices que no, o sea, dice, no hay ningún hombre en tu vida, no tienes hijos que hayas dado a luz, tu vida simplemente es tuya, tú egoístamente te consientes en cualquier actividad que desees, el ambiente de tu casa está organizado de manera perfecta para tus necesidades, todos tus recursos y esfuerzos están invertidos en ti. ¿Por qué no dedicar tu vida a ti en vez de a un hombre? En serio, hazte un favor, no te cases. Y eso es lo que se está publicando y eso es lo que se está patrocinando en el mundo. Eso es lo que dice el mundo. Mejor no te cases, dedícate a ti misma. Y saben que el egoísmo es visto como algo bueno en el mundo. Es visto como algo bueno. Y otra publicación dice así a grande, si estás planeando tu boda, es hora de un cambio. Y el cambio consiste en omitir los votos matrimoniales, las palabras que dicen hasta que la muerte nos separe. Estamos viendo un concepto equivocado de lo que es el matrimonio, pero el problema es que eso se infiltre en nosotras y en la iglesia y tengamos alguna estela de ese concepto que tiene el mundo acerca del matrimonio. ¿Quién determina la verdad acerca de qué es el matrimonio? Dios. ¿Quién da los parámetros del matrimonio? Dios. Dios es el que nos dice qué es el matrimonio, por quién está conformado el matrimonio y cómo debe desempeñar cada uno el rol que Dios le ha dado en el hogar. El hombre debe cumplir su papel de líder, siervo, de pastor en su casa, enseñando a su esposa y a sus hijos la palabra del Señor. Debe cuidar, proveer y proteger a su esposa. Y la esposa
en sumisión voluntaria, como veíamos en el versículo, que no es que el Señor haya creado a la mujer siendo inferior, sino por el orden de creación, Dios estableció que el hombre fuera la cabeza del hogar y la mujer la ayuda idónea, la que voluntariamente se somete, ¿cierto?, con inteligencia y con entendimiento para el bien de su esposo, de su hogar y para la gloria de Dios, donde ella pone todas sus capacidades, su intelecto, su creatividad para el beneficio de su familia y donde ella haya plenitud, satisfacción, identidad y gozo en el marco de su matrimonio, de cómo Dios lo creó y lo estableció. Quiero definir dos palabras básicamente. Cuando el Señor habla que el hombre debía cultivar y cuidar la tierra, eso es en Génesis, el Señor está diciendo que el hombre debe servir a otros. Cuando habla de cultivar, en el griego, el sentido es servir a otros. Por eso el hombre, el Señor lo pone como un líder siervo. Y cuando habla de cuidar, en el griego es que es estar a cargo de, para proteger, para guardar, para vigilar, para supervisar, para atender y proteger a las personas que están a su cargo. Y a la mujer la ayuda, que ya lo veíamos, que ese ser, que es ayuda idónea y que nos apunta a Dios, y que es complementaria, que es opuesta, no porque sea la lucha, sino que lo opuesto y lo que hace es complementarse en el uno al otro, ¿verdad? Ella consuela, alienta, sigue a su esposo y realza la masculinidad bíblica y además que cuida y nutre su hogar. Hace de su ambiente el lugar apropiado para que florezca su esposo, sus hijos y ella pueda deleitarse en la labor que Dios le ha dado. Muy bien. El diseño de Dios para el matrimonio. Vamos a ver qué dice Dios acerca del matrimonio. Yo leo a ustedes qué dijeron acá, rápidamente. Es la unión de un hombre y una mujer con un propósito común. Bien. El matrimonio es una bendición de Dios. Bien. Bueno. Es una institución creada por Dios. Bien. Es una unión para mostrar a Cristo. Uy, cómo han aprendido. Es una unión instaurada por Dios. Sí. Y es el reflejo del Evangelio, la relación de Cristo con su iglesia. Uy, parecen acá y den la clase ya, todas. Muy bien. Muy bien, sí, señor. Entonces vamos a ver Dios qué tiene que decir. Hay muchas cosas que tal vez conocemos, pero que necesitamos refrescar. Nunca estará de más que el Señor recuerde muchas cosas en su palabra, en nuestra vida, para refrescarla, para tenerla clara. Y quiero decirles una cosa. Saber algo de Dios no quiere decir que lo estamos practicando. Entonces por eso debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento acerca de la palabra suya. Entonces, bíblicamente, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto. Alguien que me lea, por favor, Malaquías 2:14. Por tanto, dejará el hombre a su No, Malaquías 2. Yo dejé Génesis 2 porque quiero que busquen en la Biblia, porque a veces nos volvemos un poquito perezosas y solo miramos la pantalla y no miramos la Biblia. ¿Se le perdió Malaquías? Ay, ¿qué Biblia tiene, hermano? Malaquías 2:14. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Hermana, ya. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. Muy bien. Entonces, Dios estaba, ¿cierto? Estaba atestiguando contra el pueblo de Israel en cuanto a que ellos habían sido desleales, ¿cierto?, a los mandamientos de Dios y específicamente en esta porción respecto al matrimonio. Pero ahí en qué porción del versículo nos habla de que el matrimonio es un pacto. En la parte última, ¿qué dice? Y la mujer de tu pacto. Sí, entre un hombre y una mujer, Dios refiere a la esposa, ¿cierto?, de un hombre como la mujer de tu juventud y la mujer de tu pacto. Y cuando vemos aquí, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, también nos habla de una relación de pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? Y no es solamente un pacto, es un pacto sagrado. El pacto del matrimonio indica que él es incondicional,
es permanente y es una promesa solemne, hecha delante de Dios, por eso la hace sagrada. Hecha delante de Dios y atestiguada por los hombres, pero es hecha delante de Dios. El pacto nos habla de que es algo exclusivo, hecho delante de Dios entre el hombre y la mujer. A diferencia del contrato. En el mundo se está estableciendo que el matrimonio es un contrato, pero aquí vemos en la palabra del Señor que el matrimonio es un pacto, porque hay diferencia entre un contrato y un pacto. La diferencia del contrato es que tiene cláusulas y condiciones. Y si ustedes están viendo en el mundo, se está diciendo que cuando antes de casarse hagan cláusulas, ¿cierto? Diferentes tipos de cláusulas y dentro de eso, bueno, divídanse el dinero. Una sociedad, capitulaciones, muy bien. El contrato tiene que ver con cosas. Promete una remuneración por servicios prestados. Tú el 50, yo el 50. Si tú me das, yo te doy. ¿Sí? Pero el pacto tiene que ver con personas más que con servicios. Se hace por un periodo de tiempo estipulado que el contrato. Pero el pacto es para siempre. Puede romperse con pérdidas materiales el contrato, ¿cierto? Por parte de los contratantes, pero el pacto no puede ser roto. Puede ser violado, pero el pacto no se rompe. El pacto no se rompe. ¿Por qué? Porque lo juramos delante de Dios. Puede ser violado, pero no roto. Esa violación resulta en la pérdida, ¿cierto?, personal y de corazones quebrantados. Eso es lo que resulta. Necesitamos ver el valor del matrimonio y tener la perspectiva del matrimonio como lo ve Dios. ¿Ok? El pacto es diferente y obliga a las dos partes a cumplir respectivamente sus compromisos. Es decir, que independientemente si la otra persona ha realizado los suyos, yo cumplo con lo mío. Yo cumplo con lo mío. ¿Por qué? Porque el pacto, el pacto matrimonial es una palabra que es jurada ante Dios y atestiguada por los hombres. Por eso cuando tenemos un matrimonio, obviamente está el pastor, está la palabra del Señor y nosotros nos juramos amor eterno, nos decimos unos pactos matrimoniales y hay testigos ahí, no nos casamos solos, hacemos invitados, ¿cierto? Y comemos y todo y disfrutamos de ese tiempo. ¿Y esto a qué hace referencia? En la antigüedad los pactos no se firmaban simplemente, sino se cortaban. No sé si ustedes se acuerdan, cuando se celebraban las alianzas, y que eso lo vemos en Génesis capítulo 15, 12 al 21, no lo voy a leer, simplemente voy a hacer un resumen, ustedes lo pueden ir y ver allí, donde Dios le promete un hijo a Abraham, ¿cierto? Que no iba a heredar de su siervo Eliezer, y que su descendencia sería como la estrella, ¿cierto? Como las estrellas del cielo, y que la tierra de Canaán sería su heredad. Y el Señor le dice a Abraham que prepare 2 animales y que los parta por la mitad. Y Abraham Dios lo pone en un sueño profundo. Y el que pasa por en medio de esos animales es Dios mismo, haciendo el pacto y comprometiéndose con Abraham de que pasara lo que pasara, él iba a cumplir lo que le había prometido a Abraham. Abraham no pasa, el que pasa es Dios. Dios sabía que Abraham y el pueblo de Israel, ¿qué iban a hacer? Iban a incumplir el pacto, pero Dios no lo iba a hacer. Dios permaneció fiel porque Él fue el que pasó por en medio de esos animales, por la mitad, porque la alianza se cortaba así, un animal, 2 mitades, y las partes se comprometían en un acuerdo a caminar por medio de las mitades. Abraham no pasó, fue Dios mismo el que pasó. O sea que el matrimonio nos apunta a que nosotros, como si hubiéramos pasado por la mitad de dos animales, nosotros nos comprometimos con Dios a hacer nuestra parte, a mantener el pacto de qué? Del matrimonio. Con lo cual debemos recordar que existen momentos en que cumplir bíblicamente con el pacto matrimonial requerirá que cada cónyuge muera a sí mismo a fin de cumplir con su parte de acuerdo con su parte acordada con Dios, a pesar de que la otra persona no lo cumpla. Y yo sé que en este momento, en muchas circunstancias que están pasando muchas hermanas, puede ser difícil y pueden tener muchas preguntas respecto a ello. Pero recordemos también que como hay así situaciones difíciles ahora mismo entre nosotras, puede haber historias devastadoras de infidelidad,
votos rotos o de mujeres abandonadas por sus esposos no creyentes, o uno de los cónyuges está lidiando con el adulterio y sin remordimiento o inmoralidad muchas veces persistente. Pero hermanas, a Dios le importa eso. Dios está consciente de la situación que puedas llegar a estar pasando dentro de tu matrimonio. Él es bueno y Él va a pastorear tu corazón y Él te va a dar gracia. Pero independientemente de cuál sea la situación, debemos mirar este asunto desde la perspectiva de Dios. Alguien que por favor me lea Marcos 10. Seis al 9. Marcos 10, 6 al 9. Las veo todas muy calladas, cabizbajas, meditabundas. ¿Qué pasa? Sí, 6 al 9. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son sino uno, porque nadie separa lo que Dios ha unido. Muy bien. Entonces el Señor dice así, muchas gracias hermanita, dice, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y varón, o hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán, o llegarán a ser uno solo. Tengo aquí otra versión. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y recordemos en el contexto en que se encontraban, llegan los fariseos, quieren tentar al Señor para decirles si es lícito, ¿cierto?, dar carta de divorcio a su esposa por cualquier circunstancia. Y entonces el Señor les pregunta que qué dice Moisés. Y dice que Moisés pues permitió que le diera carta de divorcio. Y entonces el Señor les dice, ¿pero por qué? ¿Por la dureza de vuestro corazón? Dios lo permitió de esa manera. Entonces, en otras palabras, no debe ser así. Sí ocurre, porque sí ocurre, pero no era el buen plan de Dios. No era el buen plan de Dios. Y aún en medio de esas circunstancias, Dios derrama de su gracia, de su perdón, de su misericordia y de su compasión en medio de todas estas circunstancias. Y Dios restaura también nuestras vidas. Ahora, no solo el matrimonio es un pacto, que ya vimos, indisoluble, ¿cierto? También el matrimonio es una relación deleitosa, y creo que para muchas a veces pensar en deleite no es tan fácil dentro del matrimonio, ¿cierto? Pero Dios lo dice así y yo debo pensarlo de esa manera. Aunque a veces las circunstancias sean difíciles en el matrimonio, lo que debe marcar para mí realmente la verdad es lo que dice su palabra, a pesar de las circunstancias difíciles. Leamos aquí, léame en este versículo, Proverbios 5, 18 al 19, que está allí en la diapositiva. ¿Quién lo lee, por favor? No, léeme Proverbios y otra persona que me busque Cantares, por favor. 5, 18 al 19. Ahí está en la pantalla. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa, caricias de satisfagan en todo tiempo y en su amor. Muy bien, entonces el matrimonio no es solamente un pacto sagrado delante de Dios, ¿cierto?, sino también es una relación deleitosa, como lo podemos ver aquí. Esto también, Proverbios ha sido inspirado por Dios, ¿cierto?, como todas las escrituras, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Lo que dice Dios es la verdad o es la mentira? Es la verdad. A pesar del condicionante del pecado que vuelve ciertas circunstancias difíciles, Dios dice, tú puedes encontrar deleite. Tú puedes encontrar deleite. Ahora, el Señor dice que podía disfrutar, alegrarse con su esposa y enfatiza la importancia también de la fidelidad matrimonial, el amor de pacto. También el Señor en este versículo valora y aprecia a la esposa, ¿sí?, y destaca la belleza y el placer de la relación matrimonial. Y cuando dice como sierva amada y graciosa Gacela, dice que enfatiza la belleza, la gracia y el atractivo de la esposa. Dios tiene en muy alta estima el matrimonio. Tienen alta estima al esposo, pero también tienen muy alta estima a la esposa. A la esposa. En Cantar de los Cantares, ese sí no está ahí, alguien que lo lea. Versículo 1 y 2, y 16 y 17.
muy romántico esto. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedros y de ciprés, los artesonados. Muy bien. Miren lo que está diciendo este versículo. Ustedes ven, esto, Cantar de los Cantares también es inspirado por Dios, ¿no? Y habla del amor entre esposo y esposa, pero también va a reflejar algo muchísimo más alto y más trascendente, ¿ok? Dice, oh, si él me besare con los besos de su boca. ¡Wow! Romántico, ¿no? Porque mejor es que él los compara, son tus besos que el vino. He aquí que tú eres hermosa. ¡Cuán hermoso eres! ¡Cuán hermosa eres, amiga mía! Eres bella, tus ojos son como luceros. Él está describiendo y está embelesado con ella, ¿verdad? Y ella le dice, he aquí que tú eres hermoso. Ella también lo está describiendo a él y le dice, tú eres dulce, tú eres tan placentero, eres un encanto, tan agradable. Tenemos que decirle eso a los esposos, las que están casadas. Y si no, y las que no están casadas, díganle eso al Señor. Señor, tú eres hermoso, eres precioso. ¿Sí? Tan placentero, eres un encanto. ¿Cuánto fue la última vez que le dijeron a su esposo que era un encanto y que era placentero? Y dice, tan agradable que no puedo expresarlo. Ella está diciendo eso, eres tan agradable que no puedo expresar cuánta admiración siento por ti. Y dice, nuestro lecho es de flores, es exuberante, tiene verdor, es fructífero, ¿sí? Es fresco, es atractivo, es encantador. Y dice además que nuestro matrimonio es estable, es bello, es seguro, ha sido construido con gran cuidado y esmero. Y esmero. Expresa admiración, disfrute, placer mutuo y entrega. Pero además de eso, el matrimonio no es solo deleitoso como lo podíamos ver ahí. Y el matrimonio no es solo un pacto sagrado, sino que el matrimonio cuenta una historia más trascendente de amor. Nos apunta a algo más alto. Porque recuerden, la historia de la vida y de la creación no se trata simplemente del hombre y la mujer o de las cosas creadas que vemos, se trata de Dios y de Él desplegar su gloria en todo y sus propósitos en todo lo que Él creó. Alguien que me lea, aquí está Efesios 5, 31 y 32. Léanlo, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Jesús 5, 31, 32. O sea que el matrimonio, nuestro matrimonio cuenta la historia de amor de Cristo con su iglesia. De Cristo con su iglesia. El matrimonio, eso es lo que dibuja, es una parábola viviente del amor de Cristo con su iglesia. Y por eso nosotros debemos apreciar y amar el matrimonio. Y a pesar de la circunstancia que estemos pasando, en medio a veces de los fracasos también, nosotros debemos tener el apropiado, el pensamiento correcto acerca de lo que es el matrimonio, porque así nosotras no estemos casadas o estemos solas en este momento, yo tengo que tener el correcto pensamiento para poder enseñar ya sea a mis hijas, a mis hijos o a las mujeres que están a mi alrededor e influenciar a las chicas que están aquí en la iglesia respecto a lo que es la realidad del matrimonio. Porque la verdad del matrimonio no se define por mi circunstancia. La verdad del matrimonio se define por lo que Dios estableció en la palabra. Por lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Pero además no solo cuenta, o sea, el compañerismo, la ayuda mutua, la intimidad sexual y la procreación no son solo los beneficios derivados del matrimonio, ¿sí? No son solo esos el propósito. El propósito también es mostrar que Dios nos aceptó. Por eso cuenta una historia de amor y también de aceptación, señora. Sandrita, yo tengo el siguiente concepto con respecto a esto. Leyendo la palabra de Dios Padre, para él quedarse soltero no es pecado, casarse tampoco es pecado. Pero lo que yo tengo entendido con respecto a la palabra Dios Padre, digo yo, y me corrigen por favor, preferiblemente quedarse soltero, porque al casarse uno se dedica a ser agradable a su pareja, a las cosas del mundo, a simpatizarle a su esposo o a su esposa, y en medio de todas esas cosas se aleja uno de la palabra del Señor. Entonces, creo que Dios Padre, para Él, es mejor quedarse uno soltero
para dedicarlo a Él todo el tiempo. Bueno, creo que eso tiene que ver con el propósito de Dios para la vida en particular de cada uno de nosotros, ¿sí? El propósito inicial de Dios era que el hombre y la mujer se casaran para reflejar todo esto que estamos viendo, ¿sí? Todo esto que estamos viendo. Yo creo que tú te refieres a 1 Corintios capítulo 7 y Pablo es el que está diciendo eso, dice, digo yo, ¿sí? Digo yo, no el Señor. Es que Pablo dice, digo yo, no el Señor, porque no aclara. Ujú. Que es un concepto que él da como persona, Sí, sí, sí. como apóstol, digamos. Ok. Y también el Señor tiene un propósito y un llamado para cada uno en particular. No es pecado quedarse soltero siempre y cuando ese sea el llamado de Dios para la persona. Si yo decido no casarme porque yo no quiero casarme, ahí es pecado porque no es el plan de Dios. Porque no me quiero casar por lo que decía la chica. Es mejor quedarme sola para poder yo disfrutar de la vida, viajar, realizarme profesionalmente, no tener que rendir cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y obviamente si el llamado es a quedarse soltera, pues ella tendrá la mayor facilidad de servir al Señor, ¿sí? Pero es porque es su llamado, es el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Y si el Señor nos ha llamado a casarnos, también hay un propósito alto y sublime para eso, para eso. Y la mujer que no es casada, eso no quiere decir que ella no sea ayuda idónea, porque ella también puede ser ayuda para otras mujeres, ¿cierto? Puede realzar la masculinidad bíblica y también puede tener algo que se llama la maternidad espiritual, es enseñar e instruir a otras mujeres más jovencitas acerca de lo que es la palabra del Señor, enseñarla, instruirla. Y se nos acabó el tiempo. Señora, a ver, al siguiente. Lo que pasa es que la palabra de Dios prácticamente está más que todo para el pueblo de Dios. Hay muchas personas pues, que desconocen, como no leen la Biblia, desconocen el concepto y el propósito de Dios dentro. Ok, sí. Hay, digamos, hay muchas personas, como en el caso mío, que yo conocí al Señor, pero cuando yo conocí al Señor ya me había casado y no estaba bajo la voluntad de Dios. Pero ya no hay nada que hacer, sino más bien ir como acoplándose al modelo de Dios Para el matrimonio. para el matrimonio. Sí, porque muchas personas dicen, bueno, pero yo me casé sin conocer al Señor, porque muchas personas. Ok. La idea es que a medida que uno va conociendo y va creciendo en el conocimiento, ya nos tenemos que amoldear y adaptar a la voluntad de Dios. Ok, así es. Por eso estamos aprendiendo aquí que independientemente de la circunstancia que nosotros pasemos o tengamos, tenemos que tener muy en alto el concepto de Dios acerca del matrimonio, ¿sí? Independientemente de eso. Y hablamos acá de que también nos muestra una aceptación mutua. ¿Por qué? Porque Dios nos aceptó a nosotras en Cristo. Y aún en el matrimonio, siendo diferentes, aceptarnos mutuamente refleja esa aceptación de Cristo por su iglesia, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso poder reflejar eso ¿a quién? Al mundo. Y es necesario que todas las aprendamos independientemente de la circunstancia, porque yo algún día tendré que enseñar, instruir, y si no aprendo eso, ¿qué estoy enseñando? Lo que mi corazón piensa acerca o de la circunstancia que yo viví, que está muy probablemente a años luz de lo que dice la palabra del Señor, y en lugar de ayudar, estoy ¿qué? Dañando. Estoy dañando. Muy bien. Ahora, recordemos ya así, porque ahorita vamos a entregar unas hojitas, el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio no es que tú y yo seamos felices. ¿Cómo? No, esto es muchísimo más alto. El propósito del matrimonio es reflejar la gloria de Dios, el amor de pacto, el evangelio, el perdón, la misericordia, la compasión. Eso es el propósito del matrimonio. ¿Qué está hablando nuestro matrimonio? ¿Qué ven las demás personas alrededor respecto al matrimonio? ¿Pueden ver eso? Y aún cuando casadas, solteras, viudas, ¿cómo yo estoy mostrándole al mundo lo que es el matrimonio? A pesar de la circunstancia en la que yo estoy o la que yo viví, que Dios ha derramado su gracia, su misericordia, su perdón, su compasión y me ha restaurado, a pesar de la circunstancia en la que yo me encuentro. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? La gloria a Dios. El mundo dice, el propósito del matrimonio es que yo sea feliz, pero Dios dice, no, el propósito de mi matrimonio es mi gloria y que tú hagas feliz a la otra persona, independientemente de lo que tú puedas estar pasando. ¿Listo? Como tenemos que tener en muy alta estima el matrimonio, entonces vamos a tener una tarea. ¿La tarea cuál es?
hay aquí un reto para las mujeres casadas y para las mujeres que no están casadas, ¿cierto? Que son mujeres cabeza de hogar, lo que nosotros llamamos mujeres cabeza de hogar, que ahí incluye viudas, solteras sin hijos y solteras con hijos. El reto para las mujeres casadas son mis votos matrimoniales. Hay una hojita donde dice ahí mis votos matrimoniales, ustedes lo van a leer, ¿sí? ¿A qué se comprometieron ustedes cuando se casaron delante de Dios? Lo van a recordar, ¿sí? Y lo van a firmar y se lo van a entregar a sus esposos. Ese es el reto, a eso yo me comprometí. Lo firman con sangre si quieren. Y me cuentan. ¿Señora? ¿Señora? Ah, hermano William, haga de cuenta que no escuchó, usted no es sordo. Listo, entonces lo leen, escúcheme, las casadas, las que tienen sus espositos, sus votos matrimoniales, lo leen, lo meditan. Y miran si eso que dice ahí que ustedes dijeron alguna vez en el altar está siendo una realidad o necesitan recordar, necesitan pedir ayuda al Señor, necesitan pedir perdón al Señor, ¿verdad? Y ahí en eso no tengan temor de írselo a entregar a su esposo, háganlo, porque es lo que ustedes y yo nos hemos comprometido delante de Dios por nuestros esposos. Estelita le está echando la bendición, listo. Ahora, para las madres, las mujeres que son viudas, ¿cierto? Que son solteras con hijos o que son solteras, tiene otro reto, orar por los matrimonios, orar por la esposa y orar por el esposo. Ahí hay otra hojita. Ustedes van a leerlo también y van a comprometerse delante del Señor a orar por los matrimonios, ¿ok? Listo. La que son cabeza de hogar, dice Estelita, que por favor levanten la mano. Ahorita les va a entregar a las que son cabeza de hogar. Por favor, levanten la mano para que ellas sepan quién. Entonces, terminamos. Yo le entrego a las casadas. Florita está entregando las madres cabeza de hogar. Yo casada. ¿Casadita? Vamos a terminar en oración. Vamos a, Estelita, esperamos un momentico. Estelita y Glorita. Termino en oración y seguimos entregando. Vamos a terminar en oración, chicas. Vamos a terminar en oración y ahí seguimos entregando los papelitos para que ya después demos por terminada nuestra escuela. ¿Listo? ¿Me escuchan? Glorita. Listo, oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Dios de la gloria, por este privilegio de poder estar siendo enseñadas en tu palabra, Señor. Que nuestros corazones encuentren refugio, descanso, consuelo, Señor, fortaleza, Señor mío, en ti. Agradecemos porque tu verdad, Señor mío, es la que trae libertad a nuestra vida, Dios. Ayúdanos a atesorar el matrimonio y a tenerlo en alta estima como tú lo tienes, Señor, por todo aquello que refleja, Padre Celestial, el amor de Cristo por su iglesia, el amor de pacto tuyo para con nosotras, la iglesia, Señor, el que sea deleitosa esa relación, Señor, Padre Celestial, y también la aceptación mutua, Señor, que tú has mostrado a través de Cristo para con nosotros, Dios. Y agradecemos también porque tú nos recuerdas una vez más cuál es el propósito del matrimonio y es reflejar tu gloria, Padre eterno. Bendice este tiempo, ayuda a mis hermanas en sus hogares, Señor, en las diferentes circunstancias en las que están, para que ellas puedan encontrar en ti, Señor, la verdad, Dios, y yo también pueda encontrar la verdad que nos hace libres. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.